Nosotros en este momento ya estamos en contacto directo con el presidente de la Federación Económica de Corrientes, el señor, su presidente, ¿no? El señor Jorge Gómez. ¿Cómo le va, Gómez? ¿Cómo está usted? Buenos días. Gracias por estos minutos. Juan Barrios lo saluda. ¿Cómo está? Feliz 2024, ¿Cómo- antes que nada. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos Bien, ustedes? bien, Jorge. Nosotros en este tiempo han pasado muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas desde el 10 de diciembre a esta parte. Ajustes, nos enteramos de un montón de cosas que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no es cierto?, con respecto al gobierno anterior. Se están acomodando las cosas, el gobierno ha hecho recortes, ajustes, como dije, y por supuesto que en todo este berenjenal esto tiene mucho que ver con las distintas producciones que se dan en nuestra provincia de Corrientes y la pequeña y mediana industria que también se vio afectada, por supuesto, en cuanto a retenciones, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo impactó en estos 2 meses todo esto que ocurrió dentro de aquellos empresarios que están nucleados justamente en la Federación Económica? Gómez, por favor. Sí, la realidad es que eh, todos han sufrido el fuerte ajuste que tuvo el país, ¿no? No Ujú. escapamos, Corrientes no escapa a esa realidad. Sí. No sé si es culpa mía, pero tengo mucho acople. No sé si, Puede que haya o tenga usted mucho volumen. bueno, bajo un poquito el volumen. No, y bueno, vemos que la caída de la venta minorista fue importante. Ujú. También cerca de un 30% ha caído la actividad industrial. En Ujú. términos generales, según los informes que nos pasa CAME, es decir, que venimos con un mercado muy retraído, Ujú. y tampoco el turismo, si bien hubo una fuerte Demanda. presencia en Corrientes, también los indicadores marcan que hubo una baja respecto del año pasado, Ujú. y era lógico en este ambiente inflacionario que está atravesando el país, ¿no? Claro, claro. El otro tema, además de esto, ¿no?, que golpea enormemente a nuestra economía, lo que pasó este fin de semana último. Se vieron afectados muchísimos comercios. ¿Qué, qué conclusión sacó o cuáles son las primeras medidas y o impacto que ha tenido este meteoro aquí en nuestra ciudad capital con los mismos empresarios? Primero, creo que tenemos que definir lo que ocurrió en breve. Usted bien lo dijo en 22, pero suena más a una catástrofe climática Ujú. que no estaba dentro de los anales de la provincia, una caída de tanta lluvia En tan en poco tan tiempo. poco tiempo, ¿no? Sí, sí. Queremos ser muy cautos, se escuchan críticas que se hizo, que no se hizo. Creo que esto escapa al buen sentido de cualquiera. Sí, sí. Eh, la realidad es que nosotros dentro de Federación Económica, la primera medida, lo cuento porque es lo que vivimos, lo que nos pasa, ¿no? Más allá Ujú. de la tragedia en sí misma, la asistencia que por lo menos observamos y los que nos comentaron algunos empresarios que fueron a acudir en ayuda del que estaba afectado, fueron que se encontraron rápidamente con una situación que se iba organizando, hablo para el mediodía, siesta del día domingo. Ujú. Indudablemente que muchos comerciantes perdieron mercadería, muchas pymes fueron afectadas, Sí, y sí. en el día de ayer tuvimos una reunión con la ministra de Industria. Se fueron bosquejando algunas acciones,
y al gobierno provincial, más allá de las ayudas humanitarias que, les soy honesto, no es métier propio de la Federación Económica. Sí. Se implementaron estas medidas de financieras que considero muy oportunas, muy atinado por parte del Banco de la Provincia de Corrientes y del gobierno de Corrientes de este crédito a tasa cero con una, creo que 24 meses, y decir que considero muy oportuno esa ayuda, y ahí quiero reflexionar un poco con el comerciante. Es importante varios aspectos a tener en cuenta. Sí. Punto número uno, que debemos los empresarios dejar debidamente bien registrado lo que nos ocurrió. Uh-huh. No tenemos que hacer abuso por solidaridad al otro sobre la medida, la ayuda que se llevó adelante, porque hay veces que cuantificamos más de lo que verdaderamente corresponde. Sí, sí. También es cierto que esta ayuda tiende a favorecer al comercio y a los servicios pyme, ¿no? Y Sí. posiblemente existan otros segmentos no contemplados, que nosotros de Federación Económica tenemos un formulario de relevamiento para que también completen con fotografía de los locales, con pérdida de las mercaderías, Uh-huh. con todo aquel elemento probatorio para aquellas circunstancias que no estén contempladas en este crédito, nosotros podamos presentar en una forma ordenada al gobierno provincial para que inmediatamente vean qué solución se le puede dar a ese Claro, empresario. claro, claro. Lamentablemente, sobre llovido mojado en una época inflacionaria, baja Actividad. venta, baja productividad, pasa esto que no lo teníamos previsto, Uh-huh. Juan. Realmente es una situación muy compleja, ¿no? Porque la verdad es que no estaba en los planes de nadie. Pero volviendo al tema, con el tema, justamente con la ministra, la señora Gabur, fue muy amplia, ¿no? En la, digamos, en la receptividad de todos los inconvenientes que tuvieron los empresarios. ¿Es así? Es así, yo creo que no solo circunscribir al ministerio, ella fue la cara visible, pero creo que era una toma de decisión que partía de todo el gobierno en su conjunto, ¿no? Ella, por ser el área específica, convocó a las diferentes asociaciones, en Sí. particular a la nuestra, que nosotros somos una institución muy dinámica, que tratamos de, ante estas circunstancias, inmediatamente acercarnos al empresario, al comerciante, y tratar de nutrirnos de todo aquello que necesitamos. Y acá vuelvo a reiterar, es importante que los empresarios se apoyen a la Federación Económica Sí. para poder que nosotros tener de primera mano la información necesaria. A ver, Juan, el tema es el siguiente. Tenemos una catástrofe, el Estado provincial entiende que hay un problema, sabemos que hay un problema, tenemos que, nosotros que tenemos la capilaridad, tenemos que decirle dónde está el problema, quién tiene el problema y qué Sí. problema tuvo, porque caso contrario Para es muy lento para resolverlo. cuantificar y de ahí en más poder solicitar ciertos créditos blandos, ¿no? Que ofrece justamente el Banco de Corrientes. ¿Es así? Sí, señor. Gómez, Así es. al Sí. margen de toda esta situación, que seguramente, como siempre, los correntinos estamos, digamos, castigados, por llamarlo de alguna manera, pero salimos, siempre salimos, con toda la fe, con toda la fuerza y vamos hacia adelante, ¿no? La pregunta es, de aquí en más, cuando se acomoden los tantos, discúlpeme un poco el léxico callejero que utilizo, ¿no? Está Pero perfecto. cuando se acomoden los tantos, ¿cuál es su visión? ¿Tiene buenas expectativas con respecto al gobierno de Javier Milei? ¿Está haciendo las cosas bien? Digo, a eso me refiero.
Juan, si me permite, antes de traer esa respuesta, y no me quiero ir del problema anterior y Sí, expresar sí, sí. una sensación de molestia, de incomodidad, Ujú. nosotros salimos a recorrer la ciudad para ver el día domingo, para ver el estado que se encuentra. Y francamente los vecinos nos tenemos que hacer cargo. Encontramos mucha basura en la calle, Sí, sí, sí. mucha basura. Eso, No podemos dejar pasar. Si tenemos una emergencia meteorológica, no estamos con capacidad de poder llegar a el gobierno, se escapa todo. Piden que no saquemos la basura y yo le digo, en el microcentro había bolsa de basura. No tenemos que hacer cargo de totalmente. estas situaciones y cuando no nos incomodaba tener un día más la basura guardada en nuestra casa y la verdad que causa esa bronca de no Totalmente. poder asumir esta pequeña responsabilidad con el otro. En definitiva, es con el otro evitar que el alcantarillado Sí, sí. no se tape, no dejar que en un momento de este tipo generemos contaminación. No Ujú. quería dejar, porque a veces no tenemos que la sociedad civil, el empresario, asumir esta responsabilidad y que le esquivamos. Así que hago una reflexión para esta ocasión y para cualquier ocasión que se venga, cualquier lluvia, ser un poco más solidario, más responsable, menos contaminante. Y que Dicho cambiemos, esto, y que cambiemos perdón Juan, culturalmente todas estas cuestiones, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, Dicho esto, y no esquivándole la provincia, indudablemente el ajuste que propuso el gobierno nacional es duro, ¿no? ujú, Nosotros estamos de acuerdo en la convocatoria que hizo el presidente de la Nación. Creeríamos que yo sería más generoso y más amplio. Creo que deben participar de mínima las instituciones intermedias como SCAM, CAC y la Federación Económica, porque somos sí, la fuente generadora de empleo. sí, sí, Creemos que la política tiene que hacerse ecos, no son, más allá de la forma, los modismos, que muchas veces no los comparto, quiero ser honesto, eso no quiere decir que no comparta algunas medidas que se están llevando adelante en el gobierno, por parte del gobierno nacional. sí, sí, Creo que las formas también son importantes mantenerlas. seguro. Entonces, con esto que quiere decir, no es que esté en contra del gobierno, pero la prudencia, la buena educación no se puede perder, no se Eso, puede perder. Y eso sí también juega. acompañamos las medidas, acompañamos, pero salvo haciendo esto y volviendo un poco más al plano local, Juan, en Sí, términos de la medida que toma el gobierno nacional, creo que nosotros tenemos que asumir como empresarios todo lo que esto implica los sobrecostos, producto del aumento de la energía, los ujú, combustibles. Pero para eso es importante que el Estado también nos saque un poco la pata que tenemos los empresarios. Ejemplo, exactamente. creo que tenemos que avanzar con una reforma o modernización laboral Sí, o sí, como lo quiera llamar, tenemos que avanzar fuertemente, apoyamos esto. Tenemos que también entender, el gobierno nacional tiene que entender que en todas estas tarifarias que se están actualizando y que nosotros como empresarios las tenemos que absorber porque si no tenemos un costo ficticio en nuestra producción, si no ujú, lo ujú, paga el que ujú, le vendamos, lo estamos pagando vía déficit fiscal. No menos es cierto también que tenemos una alta carga impositiva en cada uno. En el caso del combustible hay un 28% de impuestos que por cada kilómetro de más que estemos lejos del puerto de Buenos Aires, son 28% que juegan en contra de economías regionales sí, sí, como la provincia de Corrientes. No totalmente. estamos a favor del tema de las retenciones, creo que tenemos que dejar que la producción se libere, porque más que generar impuestos, lo que debemos generar es que la torta sea grande, ¿no? Y Claro. tenemos que tener, fíjense, siempre yo doy este detalle, a veces hasta picante y delicado, Juan, el Sí, sí. impuesto al cheque. El impuesto del cheque que se hace coparticipable, y entiendo que los estados reclamen, pero también hay que entender que es un impuesto que se vino en forma transitoria para Y nunca ayudar más. la crisis
del 2001 y nunca más se fue. Nunca más Vaya se si fue. los empresarios contribuimos, ¿no? Sí, sí. Ahora, Y lo así se último, van a dar con otro impuesto. Nosotros tendríamos que ir con un impuesto claro, transparente. Si hay que pagar el déficit de cara a la gente, que se nos diga, este impuesto vino a quedarse, sí, sí, porque nosotros también tenemos la expectativa que haya una fuerte, digamos, una fuerte análisis de todos los impuestos que se paguen y se pagar los impuestos que corresponden. seguro. Un- Paraguay tiene poco impuestos y sigue avanzando. Es una cosa que no se puede creer, ¿no? Sí, total. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Paraguay, ¿no? Argentina tiene una presión tributaria, una de Sí, las sí, más altas del mundo. Es decir, que se va vía aumento el pedazo de la torta para achicar la torta. Lo que hay claro, que andar claro, es la masa imponible y no la imposición del hecho, ¿no? seguro. Y acá también se empiezan a hacer discusiones, algunas que son media utópicas. Usted que tiene un programa que está relacionado con el sector más agropecuario, más rural. Yo me pregunto dentro mío y dejo para el debate futuro y para dar visibilidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de los impuestos, tenemos un impuesto que se llama, impuesto así se llama, IDC, que es el impuesto al dióxido de carbono. Los Ujú, correntinos somos generadores de naturaleza, tenemos pastizales, tenemos montes, tenemos sí, forestación, tenemos arroz, somos generadores de biodiversidad, somos captadores de carbono. ¿Por qué tengo que pagar un impuesto si creo que si nosotros hacemos el balance carbón, creería que no deberían cobrar no nuestros se impuestos debería o pagar, debería ser o no se seguro. debería pagar. Entonces nos torna por nuestra propia naturaleza, nos Ujú, torna una empresa, una provincia un poquito más competitiva en ujú, términos de impuestos. Y así le puedo dar una serie de acciones que creo que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional deberían trabajar en forma conjunta, la mejora de los pasos fronterizos para que Corrientes sea una provincia más integrada hacia los países limítrofes. No es totalmente. posible que todavía esté cerrado o parcialmente cerrado el cruce de Ituzaingó. Tenemos que producir Ujú, máxima integración, no ujú, buscar un remiendo para el cruce de paso a los libres, buscar seguro. una solución integral que permita tener un paso fronterizo más acorde. Es decir, que tenemos algunas cosas para hacer y empujar desde el sector privado, Juan. Y mejorar. Lo último y cortito, por favor, Sí, Juan. Jorge, ¿qué opinión le merece este pacto de mayo, ¿no? Si es, a ver si es una especie Hay que de acompañar, pacto de la Moncloa, como en España, ¿no? hay que Realmente, acompañar, hay que acompañar. Usted me preguntó, yo le digo, hay que acompañar. totalmente, totalmente. Jorge, gracias y seguramente vamos a seguir hablando sobre estos temas que nos interesan sobremanera. ¿Eh? Gracias por su tiempo, le mando un abrazo y que tenga un hermoso día. Gracias, Juan, por ser siempre generoso con su tiempo y alguna vez me gustaría hablar sobre la misión comercial que estamos encarando para Brasil una exposición de supermercadistas del Estado de Paraná, donde de Federación junto con JAME estamos llevando 4 empresas proveedoras de supermercadismo brasilero. Y de vez en Vamos cuando a, tenemos que dar buenas noticias. vamos a hablar de ello, Jorge, si Dios quiere. Le mando un abrazo, que tenga un buen día. Igualmente, Juan, que siga bien. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Ahí estaba el señor Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes, siempre, siempre muy amable para con nosotros y por supuesto esto es importante, que la sociedad correntina y también el país y el mundo lo sepa. Nos vamos a la pausa, a la música, ya volvemos. Ya regresamos.